un apasionante romance entre un poderoso empresario inmobiliario y una brillante arquitecta de orígenes humildes, cuyo proyecto conjunto revolucionará la arquitectura latinoamericana, mientras enfrentan una conspiración que podría costarles no solo su amor, sino también sus vidas. Una historia donde las diferencias socioeconómicas se transforman en la mayor fortaleza de una pareja destinada a cambiar México para siempre. Agradecimientos especiales a Héctor José y María Hurtado de Perú. No olviden suscribirse al canal y comentar su nombre y país para aparecer en el próximo video. El sol de la tarde se filtraba a través de los imponentes ventanales del edificio corporativo en Santa Fe, uno de los distritos financieros más prestigiosos de Ciudad de México. Tomás Herrera, un empresario de 35 años, con una reputación formidable en el sector inmobiliario, observaba con evidente frustración los planos desplegados sobre la mesa de juntas. Sus ojos, de un marrón intenso que parecía oscurecerse con su creciente impaciencia, escudriñaban cada detalle del proyecto que representaba su visión más ambiciosa hasta la fecha. Un complejo de lujo que integraría apartamentos exclusivos, oficinas de última generación y un centro comercial destinado a la élite mexicana. Mientras sus dedos tamborileaban sobre la superficie pulida de la mesa, su mente calculaba los millones de pesos que ya había invertido en un proyecto que seguía sin satisfacer sus expectativas. La secretaria interrumpió sus pensamientos con un suave golpe en la puerta. «Señor Herrera, la arquitecta Martínez ha llegado para la presentación», anunció con voz medida, consciente del humor volátil de su jefe. Tomás consultó su reloj de platino, un regalo que se había hecho a sí mismo tras cerrar su primer proyecto millonario, y frunció el ceño. 15 minutos de retraso. En el mundo de Tomás Herrera, la puntualidad no era simplemente una cortesía, sino un reflejo del compromiso profesional. Con un gesto brusco, indicó que la hiciera pasar, preparándose mentalmente para otra decepción, otra propuesta mediocre que terminaría en la creciente pila de rechazos que había acumulado durante los últimos meses en su búsqueda del diseño perfecto. Cuando Elena Martínez entró en la sala de juntas, Tomás notó inmediatamente que no encajaba con el perfil habitual de los profesionales que frecuentaban Herrera Desarrollos. No vestía el traje sastre impecable típico de los arquitectos que buscaban impresionarlo, sino un vestido sencillo pero elegante que combinaba elementos tradicionales mexicanos con un corte contemporáneo. Su cabello negro, recogido en un moño informal, enmarcaba un rostro que reflejaba determinación y una seguridad tranquila que contrastaba con su aparente sencillez. «Lamento el retraso, señor Herrera», dijo con voz firme mientras colocaba su portafolio sobre la mesa. El tráfico en Reforma estaba imposible debido a una manifestación. No había nerviosismo en su voz, solo una explicación directa que no sonaba a excusa. La irritación inicial de Tomás comenzó a transformarse en curiosidad cuando Elena empezó a desplegar sus diseños. A diferencia de las torres de cristal sin personalidad que dominaban las propuestas anteriores, el proyecto de Elena integraba elementos modernos con detalles inspirados en la arquitectura tradicional mexicana. Los espacios fluían con una gracia que recordaba a los antiguos patios coloniales, mientras que las fachadas incorporaban sutiles referencias a motivos prehispánicos sin caer en lo folclórico o lo kitsch. Era un diseño que recuperaba la esencia cultural del país mientras ofrecía el lujo contemporáneo que su clientela exigía. Tomás se encontró inclinándose hacia adelante, cada vez más absorto en la presentación. Durante la siguiente hora, Tomás apenas habló, permitiendo que Elena desarrollara su visión con una elocuencia que revelaba tanto pasión como conocimiento técnico.
En los ojos color ámbar de la arquitecta, él percibió algo que había estado ausente en todas las presentaciones anteriores, una convicción magnética, una certeza artística que trascendía las consideraciones meramente comerciales. Cuando ella mencionó que era originaria de Oaxaca y había estudiado en la UNAM, antes de completar un máster en Barcelona, la intriga de Tomás se intensificó. No era el típico perfil de los arquitectos de su círculo, formados en universidades privadas o en el extranjero desde el inicio. Había algo refrescante en su perspectiva, en la forma en que hablaba de espacios que respiran la cultura y dialogan con quienes los habitan. Por primera vez en meses, Tomás sintió que estaba frente a alguien que podía materializar la visión que hasta ahora solo existía en su mente. El contraste entre sus vidas no podía ser más evidente. Mientras Tomás despertaba cada mañana entre sábanas de algodón egipcio en su mansión de las Lomas, con la ciudad extendiéndose a sus pies como un mapa de posibilidades y privilegios, Elena abría los ojos en su modesto apartamento en la colonia Roma, un espacio acogedor pero sencillo, decorado con piezas de artesanía oaxaqueña que le recordaban sus raíces. El ritual matutino de Tomás incluía un desayuno preparado por su chef personal y una sesión de ejercicio con su entrenador privado antes de que su chofer lo llevara a la oficina en un Audi blindado. Elena, por su parte, preparaba su propio café mientras repasaba planos y bocetos, para luego tomar el metro abarrotado o, en días de suerte, un Uber que consumía una parte considerable de su presupuesto diario. ¿Estás loca? ¿Sabes quién es Tomás Herrera?, le había dicho su amiga Lucía cuando Elena le contó sobre el proyecto. Estaban sentadas en la pequeña terraza del apartamento de Elena, compartiendo una botella de mezcal mientras la noche caía sobre la ciudad. Tiene fama de mujeriego empedernido y de tratar a sus empleados como objetos desechables. La gente dice que ha construido su imperio sobre promesas rotas y corazones destrozados. Elena había sonreído con escepticismo mientras servía otro trago. No estoy buscando una relación, Lucía. Es un proyecto profesional que podría catapultar mi carrera. Además, no creo en juzgar a las personas por rumores. Sin embargo, mientras observaba las luces de la ciudad parpadear en la distancia, una pequeña semilla de inquietud se había plantado en su mente. Durante las semanas siguientes, Tomás y Elena trabajaron estrechamente en el desarrollo del proyecto. Cada reunión era un campo de batalla intelectual, donde la visión artística de ella chocaba y luego se entrelazaba con el pragmatismo comercial de él. Para sorpresa del equipo de Tomás, que estaba acostumbrado a verlo imponer su voluntad sin contemplaciones, el empresario escuchaba con genuino interés las propuestas de Elena, debatía con pasión pero sin autoritarismo, e incluso había incorporado varias de sus sugerencias más audaces. «Nunca lo había visto así», comentó Javier, su asistente de Minden Center. Confianza desde hacía 5 años, a otro miembro del equipo. Es como si finalmente hubiera encontrado a alguien que habla su mismo idioma, pero con un acento diferente. La tensión entre ellos era palpable, una corriente eléctrica que parecía intensificarse con cada encuentro. Durante una tarde particularmente productiva, mientras revisaban los materiales que se utilizarían en la fachada principal, sus manos se rozaron accidentalmente sobre una muestra de cantera. El contacto duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que ambos sintieran una descarga que nada tenía que ver con la estática. Tomás, acostumbrado a perseguir lo que deseaba sin vacilación, se encontró extrañamente cauteloso. Elena no era como las mujeres que solía frecuentar, deslumbradas por su riqueza y estatus. Había en ella una autenticidad y una independencia que lo desarmaban. «Habrá una gala benéfica el próximo sábado», mencionó con estudiada casualidad mientras recogía los planos. «Estarán presentes varios inversionistas potenciales,
Sería bueno que asistieras para conocer a algunas personas clave. Elena levantó la vista de sus notas, sus ojos evaluando la verdadera intención tras la invitación. ¿Es una orden o una sugerencia, señor Herrera?, preguntó con una sonrisa que suavizaba el desafío implícito en sus palabras. Tomás sonrió a su vez, apreciando su franqueza. Una invitación profesional, por supuesto, pero entendería si tienes otros compromisos. Hubo un momento de silencio mientras Elena consideraba la propuesta. Asistiré, dijo finalmente, pero solo por el bien del proyecto. Tomás asintió, satisfecho, y luego añadió, el código de vestimenta es formal. Si necesitas ayuda con eso, puedo. Elena lo interrumpió con una mirada que habría congelado el desierto de Sonora. No necesito su caridad, señor Herrera. Si asisto, será con mis propios medios. La firmeza de su respuesta, lejos de ofenderlo, incrementó su respeto por ella. Mientras la veía salir de la oficina con la espalda recta y la cabeza alta, Tomás se dio cuenta de que estaba ansioso por ver qué otras sorpresas le deparaba a Elena Martínez. La noche de la gala, el Hotel San Regis resplandecía con luces que convertían su fachada Art Deco en una joya arquitectónica en el corazón del Paseo de la Reforma. Tomás llegó temprano, impecable en su smoking hecho a medida, y se dedicó a saludar a los invitados más influyentes con la facilidad de quien ha navegado estas aguas sociales toda su vida. Sin embargo, sus ojos se desviaban constantemente hacia la entrada, anticipando la llegada de Elena. Cuando finalmente la vio atravesar las puertas del salón, el aire pareció abandonar sus pulmones. Elena vestía un elegante vestido color turquesa que evocaba los cenotes de Yucatán, con detalles bordados que reconoció como inspirados en la artesanía oaxaqueña. Era una fusión perfecta de elegancia contemporánea y tradición mexicana, exactamente como su propuesta arquitectónica. «Parece que has visto un fantasma», comentó Carlos Mendoza, uno de sus socios más antiguos, al notar la expresión de Tomás. «No un fantasma», respondió él sin apartar la mirada de Elena. «Más bien una visión». Se disculpó con su grupo y atravesó el salón con determinación, consciente de las miradas que seguían su trayectoria. Elena lo vio aproximarse y enderezó ligeramente los hombros, como preparándose para un encuentro que sabía sería significativo. «Arquitecta Martínez», saludó Tomás con una formalidad que contrastaba con el brillo en sus ojos. «Me alegra que haya podido acompañarnos esta noche». Elena sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y pareció transformar el aire alrededor de ellos. «Señor Herrera», respondió con una inclinación de cabeza, «no me perdería la oportunidad de conocer a quienes podrían hacer posible nuestro proyecto». Durante la velada, Tomás observó fascinado cómo Elena se movía con naturalidad entre la élite mexicana, a pesar de provenir de un mundo tan diferente. No había en ella ni rastro de intimidación o inseguridad mientras conversaba con banqueros, políticos y empresarios. Su conocimiento de arquitectura, arte y cultura general le permitía mantener conversaciones sustanciales que iban mucho más allá del habitual intercambio de cortesías. Cuando hablaba de su visión para el proyecto, lo hacía con una pasión contagiosa que captaba la atención incluso de los más cínicos. «Tu arquitecta es extraordinaria», le comentó la esposa de un importante senador. «Tiene ese raro equilibrio entre visión artística y sentido práctico». Tomás asintió, sintiendo un orgullo que lo sorprendió por su intensidad. «No es mi arquitecta», corrigió suavemente. «Es mi colaboradora». Cuando la orquesta comenzó a tocar un vals, Tomás se acercó a Elena, que conversaba animadamente con un grupo de inversores. «¿Me concederías este baile?», preguntó, extendiendo su mano. Por un momento, vio la duda reflejada en sus ojos, como si ella estuviera evaluando las implicaciones de aceptar. Finalmente,
Colocó su mano sobre la de él con un gesto que combinaba elegancia y decisión. En la pista de baile, sus cuerpos encontraron un ritmo compartido con sorprendente facilidad. «Bailas muy bien para ser arquitecta», comentó él, intentando aligerar la tensión que vibraba entre ellos. Elena arqueó una ceja. «¿Y qué se supone que significa eso?» «Que normalmente los arquitectos están más cómodos con reglas y escuadras que con ritmos y melodías», respondió él con una sonrisa que suavizaba la provocación. Mientras giraban al compás de la música, Tomás se encontró preguntando algo que realmente quería saber. ¿Por qué arquitectura? De todas las profesiones posibles, ¿qué te llevó a elegir esta? La pregunta pareció tomar a Elena por sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a que alguien se interesara genuinamente en sus motivaciones personales. Por un momento, su expresión se suavizó, revelando una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual compostura profesional. «Mi abuelo era albañil en Oaxaca», comenzó, y su voz adquirió un tono más íntimo. «Desde pequeña me llevaba a las obras donde trabajaba. Me fascinaba ver cómo los edificios iban tomando forma, cómo los espacios vacíos se transformaban en lugares donde la gente viviría, amaría, soñaría». Hizo una pausa, y Tomás notó que sus ojos brillaban con emoción contenida. «Cuando mi abuelo murió, le prometí que algún día diseñaría edificios que honraran su memoria y las tradiciones mexicanas. Edificios que no fueran solo estructuras de concreto y vidrio, sino espacios que contaran historias, que preservaran nuestra identidad cultural». La sinceridad de su respuesta tocó algo profundo en Tomás, algo que había permanecido dormido bajo capas de cinismo y ambición. Las reuniones de trabajo comenzaron a extenderse más allá de lo estrictamente profesional, terminando en cafés o restaurantes, donde las conversaciones sobre planos y presupuestos daban paso gradualmente a intercambios más personales. En una pequeña cafetería de la Condesa, mientras compartían un postre de 3 leches que Elena había insistido en que probara, Tomás se encontró revelando aspectos de su vida que rara vez compartía. «Mi padre y mi abuelo eran médicos», confesó mientras revolvía distraídamente su café. «Prestigiosos cardiólogos con una clínica privada en Polanco. Todos daban por sentado que seguiría sus pasos. Cuando anuncié que quería dedicarme a los negocios inmobiliarios, mi padre no me dirigió la palabra durante meses. Sus ojos se perdieron en recuerdos que parecían aún dolorosos. Fui el primer Herrera en romper con la tradición familiar en 3 generaciones». Elena escuchó con atención, reconociendo el peso que las expectativas familiares habían tenido en sus decisiones. «¿Y ahora? ¿Han aceptado tu elección?», preguntó con genuino interés. Tomás esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Mi éxito económico eventualmente los reconcilió con mi decisión, pero creo que mi padre nunca superó lo que consideró una traición a nuestro legado. Falleció hace 5 años y a veces me pregunto si realmente llegó a estar orgulloso de mí». La vulnerabilidad en su confesión sorprendió a Elena, que hasta entonces había visto principalmente al empresario implacable, no al hombre que cargaba con el peso de las expectativas no cumplidas. En un gesto instintivo, cubrió la mano de Tomás con la suya. Un contacto breve pero significativo que comunicaba comprensión sin necesidad de palabras. En los encuentros siguientes, fue el turno de Elena de compartir su historia. Le habló de su infancia en Oaxaca, de su madre que vendía textiles bordados a mano en el mercado, de cómo toda la comunidad se había unido para ayudar a pagar sus estudios cuando recibió la aceptación en la UNAM. «No vengo de la pobreza extrema», aclaró, «pero cada peso que se invirtió en mi educación representaba un sacrificio para mi familia. Eso te da una perspectiva diferente sobre el éxito y el fracaso. No es solo tu sueño el que está en
juego, sino las esperanzas de todos los que creyeron en ti. Tomás la escuchaba fascinado, reconociendo en su relato una autenticidad y una conexión con sus raíces que contrastaba dramáticamente con el desarraigo que él mismo sentía a veces, a pesar de, o quizás debido a, su riqueza y posición social. Un sábado por la mañana, Tomás llamó a Elena con una propuesta inesperada: visitar Teotihuacán. Hay un terreno cerca que podría interesarnos para futuros desarrollos, explicó, aunque ambos Que era una sabían, excusa apenas velada para pasar tiempo juntos, fuera del contexto laboral. El día era perfecto, con un cielo azul intenso que parecía extenderse infinitamente sobre el Valle de México. Después de una breve visita al supuesto terreno, se dirigieron a la zona arqueológica. Caminaron entre las antiguas estructuras, con Elena explicando entusiasmada detalles arquitectónicos que los turistas convencionales pasarían por alto. Su conocimiento no era meramente técnico. Hablaba de los espacios sagrados con un respeto que revelaba una profunda conexión con el legado cultural de su país. Para Tomás, acostumbrado a ver los edificios históricos principalmente como atracciones turísticas o potenciales inspiraciones estéticas, la perspectiva de Elena abría una dimensión completamente nueva. Cuando alcanzaron la cima de la Pirámide del Sol, se detuvieron a contemplar el impresionante panorama que se extendía ante ellos. La majestuosa calzada de los muertos, la pirámide de la luna al fondo y, más allá, el paisaje semidesértico que rodeaba el complejo arqueológico. El viento jugaba con el cabello de Elena, que por una vez llevaba suelto, formando una cortina oscura que enmarcaba su rostro. Tomás la observaba de perfil, cautivado por la forma en que la luz del sol iluminaba sus facciones. En un impulso que sorprendió incluso a sí mismo, tomó la mano de Elena. «Desde que te conocí, no soy el mismo», confesó con una voz que traicionaba su habitual seguridad. «Hay algo en ti que ha despertado partes de mí que creía dormidas o inexistentes». Elena se volvió hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de emociones: sorpresa, duda y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. «Somos de mundos muy diferentes, Tomás», respondió finalmente, su voz apenas audible sobre el viento. «A veces me pregunto si esas diferencias no son demasiado grandes». Él acortó la distancia entre ellos, sus ojos nunca abandonando los suyos. «Quizás esas diferencias son exactamente lo que ambos necesitamos». Cuando sus labios se encontraron con las antiguas piedras como testigos silenciosos, Elena correspondió al beso con una intensidad que disipó cualquier duda sobre la reciprocidad de sus sentimientos. Durante los meses siguientes, Tomás cortejó a Elena de una manera completamente diferente a como había tratado a otras mujeres en su pasado. No hubo regalos ostentosos ni gestos grandilocuentes diseñados para impresionar, sino una genuina apertura que le permitió a Elena conocer al hombre detrás del empresario. Le mostró rincones de México que ella, a pesar de haber nacido allí, nunca había visitado. Pequeños pueblos coloniales donde el tiempo parecía haberse detenido, reservas naturales donde la biodiversidad mexicana desplegaba toda su magnificencia, museos poco conocidos que albergaban tesoros culturales ignorados por las guías turísticas. Compartieron comidas tanto en pequeños puestos callejeros, donde probaron los mejores tacos al pastor de sus vidas, como en restaurantes exclusivos, donde los chefs más renombrados del país reinventaban la cocina tradicional mexicana. Para sorpresa de quienes conocían a Tomás, no intentó acelerar la intimidad física de su relación. Respetaba profundamente a Elena y valoraba la conexión intelectual y emocional que estaban construyendo. Cada beso, cada caricia, cada momento de cercanía era el resultado de un acercamiento gradual y mutuamente consentido. «Nunca pensé que diría esto»,
confesó una noche mientras contemplaban el atardecer desde el mirador de Chapultepec. Pero contigo he descubierto que la anticipación puede ser tan satisfactoria como la culminación. Elena sonrió, apreciando la honestidad de su confesión. Quizás porque por primera vez estás valorando el viaje tanto como el destino, respondió, entrelazando sus dedos con los suyos. En ese simple gesto había una promesa implícita de que el destino llegaría a su debido tiempo. El proyecto que los había unido avanzaba a buen ritmo, destacado por la prensa especializada como uno de los desarrollos más prometedores de América Latina. La visión de Elena, respaldada por la experiencia empresarial de Tomás, estaba materializándose en una estructura que comenzaba a elevarse sobre el horizonte urbano de Santa Fe. Los inversores, inicialmente escépticos ante algunos elementos del diseño que consideraban demasiado arriesgados o culturalmente específicos, ahora se mostraban entusiasmados con la singularidad del proyecto y su potencial para convertirse en un nuevo ícono arquitectónico de la ciudad. Es como si hubieran encontrado la fórmula perfecta, comentó un importante crítico de arquitectura en un artículo ampliamente difundido. Herrera aporta el pragmatismo comercial y Martínez la sensibilidad cultural y estética. El resultado es un edificio que no solo será rentable, sino también significativo. 6 meses después de su primer encuentro, en una tarde dorada de octubre, Tomás llevó a Elena al sitio de 1900. Construcción. Los trabajadores ya habían terminado su jornada, y el esqueleto del edificio se alzaba silencioso contra el cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. La guió a través de pasillos aún sin terminar, explicándole cómo había acelerado ciertas fases de la construcción para llegar a este momento. Finalmente, la condujo hasta lo que sería el jardín interior, un espacio inspirado en los patios coloniales oaxaqueños que Elena había insistido en incorporar como corazón del complejo. En el centro exacto del espacio, donde eventualmente habría una fuente rodeada de vegetación endémica, Tomás se detuvo. El polvo de la construcción flotaba en el aire, iluminado por los últimos rayos del sol que se filtraban a través de las estructuras incompletas, creando un efecto casi místico. ¿Recuerdas la primera vez que me presentaste este concepto?, preguntó Tomás, su voz resonando ligeramente en el espacio vacío. Me hablaste de cómo en la arquitectura tradicional mexicana, el patio central no era solo un elemento estético, sino el corazón que daba vida a toda la casa, el lugar donde la familia se reunía y donde se celebraban los momentos más importantes. Elena asintió, conmovida por el hecho de que él recordara sus palabras con tanta precisión. Lo que sucedió a continuación la dejó sin aliento. Tomás se arrodilló sobre el suelo polvoriento de la construcción. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. Antes de conocerte, declaró con voz firme pero cargada de emoción, creía que el éxito se medía en números, en propiedades, en contratos firmados. Tú me enseñaste que el verdadero éxito está en encontrar a alguien con quien compartir todo eso. Elena Martínez, ¿me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa? El tiempo pareció detenerse mientras Elena miraba alternativamente el anillo y el rostro expectante de Tomás. Su mente procesaba a toda velocidad la magnitud de lo que estaba sucediendo. 6 meses atrás, era una arquitecta talentosa, pero relativamente desconocida, luchando por hacerse un nombre en un campo dominado por hombres y grandes firmas internacionales. Ahora estaba parada en medio de su proyecto más ambicioso, frente a uno de los empresarios más poderosos de México, quien le estaba proponiendo matrimonio. La parte racional de su cerebro le advertía sobre la rapidez de los acontecimientos, sobre las diferencias culturales y,
socioeconómicas que aún existían entre ellos, sobre los desafíos que enfrentarían, pero su corazón, que latía desbocado dentro de su pecho, reconocía la autenticidad del momento. ¿No crees que es demasiado pronto?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro que el viento amenazaba con llevarse. No era un rechazo, sino una pregunta genuina nacida de la prudencia que siempre había guiado sus decisiones importantes. Tomás, aún arrodillado, sostuvo su mirada con una intensidad que comunicaba, más que cualquier palabra podría hacerlo: «Toda mi vida he tomado decisiones calculadas, Elena», respondió con una vulnerabilidad que ella rara vez había visto en él. «He analizado riesgos, he evaluado retornos potenciales, he planificado cada paso con meticulosa precisión, pero esto, lo que siento por ti, es la primera vez que estoy completamente seguro de algo sin necesitar hojas de cálculo ni proyecciones financieras. Sé que parece rápido según los estándares convencionales, pero en mi corazón se siente como la culminación de un viaje que he estado haciendo toda mi vida sin saberlo». Las palabras de Tomás resonaron profundamente en Elena. Reconoció en ellas el mismo torbellino de emociones que había estado experimentando desde que sus caminos se cruzaron. A pesar de sus diferencias, habían encontrado en el otro algo que complementaba sus propias fortalezas y compensaba sus debilidades. Donde ella aportaba creatividad y conexión cultural, él contribuía con visión estratégica y pragmatismo. Juntos habían creado algo que ninguno podría haber logrado por separado, tanto en su proyecto arquitectónico como en su relación personal. Con una claridad repentina, Elena comprendió que algunas decisiones trascienden la lógica convencional. No es demasiado pronto cuando sabes que has encontrado a la persona correcta, respondió finalmente, extendiendo su mano izquierda hacia él. Mientras Tomás deslizaba el anillo en su dedo, una sonrisa radiante iluminó su rostro, reflejando la felicidad que sentía expandirse dentro de ella como una ola cálida y poderosa. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de emociones y preparativos. La noticia de su compromiso generó reacciones diversas en sus respectivos círculos. Los amigos más cercanos de Tomás, que habían sido testigos de su transformación desde que conoció a Elena, expresaron su sincera alegría. «Nunca te había visto así», le comentó Carlos durante una cena de celebración. «Es como si finalmente hubieras encontrado tu centro». Otros, especialmente aquellos que se beneficiaban de su anterior estilo de vida, recibieron la noticia con escepticismo apenas disimulado. «¿Estás seguro de que no es por el proyecto?», insinuó un socio durante un almuerzo de negocios. «He visto a muchos hombres confundir la admiración profesional con algo más profundo». Tomás rechazó tales insinuaciones con una firmeza que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de sus sentimientos. En el entorno de Elena, las reacciones fueron igualmente mixtas. Su familia en Oaxaca, inicialmente preocupada por la velocidad de los acontecimientos y la reputación de Tomás, se tranquilizó al ver la evidente felicidad de su hija y el respeto con que su prometido la trataba. Lucía, su amiga más cercana y crítica más vocal de la relación, seguía manteniendo reservas. «Solo quiero asegurarme de que estás tomando esta decisión por las razones correctas», le dijo durante una tarde en que ayudaba a Elena a revisar posibles lugares para la ceremonia. «Que no te estás dejando deslumbrar por todo esto». Elena apreciaba la preocupación genuina detrás de las palabras de su amiga. «Lo que siento por Tomás no tiene nada que ver con su dinero o su posición», respondió con convicción. «De hecho, a veces pienso que sería más fácil si fuera un arquitecto como yo, con los mismos antecedentes y circunstancias. Pero no elegimos de quién nos enamoramos, ¿verdad?». Una noche, mientras discutían los detalles de la boda en el ático,
De Tomás, con la ciudad extendiéndose como un mar de luces bajo ellos, Elena reunió el valor para compartir algo que había estado guardando. «Hay algo que deberías saber», comenzó, su voz traicionando su nerviosismo. Tomás dejó a un lado la lista de invitados que estaba revisando, intrigado por su tono. «Nunca he estado íntimamente con nadie», confesó Elena, las palabras saliendo apresuradamente como si temiera que su coraje la abandonara a mitad de la frase. «Siempre estuve tan enfocada en mis estudios, en mi carrera, en apoyar a mi comunidad, que nunca encontré el momento o la persona adecuada». Se detuvo, insegura de cómo interpretar el silencio de Tomás. «Entenderé si esto cambia las cosas entre nosotros», añadió, preparándose para cualquier reacción. Para su sorpresa, Tomás tomó sus manos entre las suyas con una ternura que disipó inmediatamente sus temores. «Elena», dijo con voz suave pero firme, «nada podría cambiar lo que siento por ti. Si me has elegido para compartir ese momento tan significativo, lo consideraré el honor más grande de mi vida y esperaré el tiempo que necesites sin presiones ni expectativas». La boda se celebró 6 meses después, en una antigua hacienda restaurada en las afueras de la ciudad. El lugar, con sus muros de piedra centenaria y sus amplios jardines donde florecían bugambilias y jacarandas, ofrecía el escenario perfecto para una celebración que unía dos mundos aparentemente distantes. La decoración fusionaba elementos de lujo contemporáneo con artesanías tradicionales oaxaqueñas, creando un ambiente que reflejaba perfectamente la esencia de su relación. Alebrijes multicolores servían como centros de mesa, mientras que guirnaldas de papel picado, en tonos pastel, pendían sobre la pista de baile, moviéndose suavemente con la brisa de la tarde. La alta sociedad mexicana se mezclaba con los familiares y amigos de Elena, venidos desde Oaxaca, creando una diversidad cultural que rara vez se veía en eventos de tal magnitud. Elena apareció radiante en un vestido que combinaba el diseño contemporáneo con bordados tradicionales realizados por artesanas de su comunidad. El corte elegante y minimalista contrastaba con los intrincados patrones que adornaban el escote y la cola, cada puntada cargada de simbolismo y tradición. Cuando Tomás la vio avanzar por el pasillo central, flanqueada por sus padres, sintió que el tiempo se detenía. En ese momento cristalino, comprendió con absoluta claridad que todas las decisiones de su vida, incluso aquellas que había lamentado, lo habían conducido a este preciso instante. Las lágrimas que brillaban en sus ojos sorprendieron a quienes lo conocían como un hombre de negocios implacable. Pero para Elena, que había llegado a conocer las múltiples capas de su personalidad, eran la confirmación de la autenticidad de sus sentimientos. La ceremonia combinó elementos de la tradición católica con rituales indígenas oaxaqueños, honrando las raíces culturales de Elena. Un chamán zapoteco bendijo su unión con copal e invocaciones en lengua nativa, mientras que un sacerdote progresista ofició la parte religiosa con un mensaje centrado en el respeto mutuo y la igualdad dentro del matrimonio. Cuando intercambiaron votos, lo hicieron con palabras que habían escrito ellos mismos, promesas que trascendían las fórmulas convencionales para abordar los desafíos específicos que sabían que enfrentarían. «Prometo recordar siempre que venimos de mundos diferentes», dijo Tomás, su voz firme a pesar de la emoción, «y valorar esas diferencias como fuente de fortaleza, no de división. Prometo escuchar tu sabiduría cuando mi ambición amenace con cegarme y honrar tus raíces como si fueran las mías propias». Elena, a su vez, prometió: «Seré tu ancla cuando el mundo de apariencias y poder amenace con arrastrarte, y tu ala cuando necesites elevarte por encima de las limitaciones que otros o tú mismo te impongas. En ti he encontrado no solo un compañero,
sino un puente hacia posibilidades que nunca imaginé para mí misma. Para su luna de miel, eligieron una playa aislada en la costa caribeña mexicana, lejos de los complejos turísticos masificados. Su villa privada, construida con materiales sostenibles y diseñada para integrarse armoniosamente con el entorno natural, ofrecía el refugio perfecto para profundizar su conexión. Durante esas 2 semanas, alejados de las presiones del trabajo y las expectativas sociales, Tomás y Elena exploraron no solo el paraíso tropical que los rodeaba, sino también las dimensiones físicas y emocionales de su relación. Para Elena, la intimidad física se reveló como una extensión natural de la profunda conexión que ya habían establecido. La paciencia y sensibilidad de Tomás transformaron lo que podría haber sido un momento de inseguridad en una experiencia de descubrimiento mutuo y celebración. Nunca imaginé que podría sentirme tan libre y segura al mismo tiempo, confesó una noche, mientras yacían entrelazados, contemplando las estrellas desde su terraza privada. Tomás besó su frente con reverencia. Eso es exactamente lo que tú me has enseñado, mi amor, que la verdadera libertad viene de encontrar un hogar en otra persona. Al regresar a Ciudad de México, enfrentaron su primer gran desafío como matrimonio. Una nueva regulación municipal amenazaba con paralizar su proyecto conjunto, ahora en una fase avanzada de construcción. El ayuntamiento, bajo presión de grupos conservacionistas y algunos competidores envidiosos, había implementado inesperadamente normas más estrictas sobre la altura de los edificios en esa zona y requisitos adicionales de preservación cultural. Lo que debería haber sido un trámite burocrático rutinario para obtener la siguiente fase de permisos se convirtió en un obstáculo potencialmente devastador. No entiendo cómo esto pasó por debajo de nuestro radar, comentó Tomás, frustrado, mientras revisaban la notificación oficial en su oficina. Tenemos los mejores abogados y consultores de la ciudad. Elena, que había estado estudiando detenidamente el documento, levantó la vista con una expresión pensativa. Esto no es una coincidencia, Tomás. Mira quién firma como nueva concejal de desarrollo urbano. El nombre al pie del documento hizo que Tomás frunciera el ceño. Valeria Torres, una antigua competidora cuyo proyecto había sido rechazado en favor del de Elena durante la fase inicial de selección. Valeria Torres, murmuró Tomás, el nombre dejando un sabor amargo en su boca. Debí imaginar que encontraría la manera de vengarse. Recordaba perfectamente a la ambiciosa desarrolladora cuyo proyecto había sido descartado por carecer precisamente de la sensibilidad cultural y la innovación arquitectónica que el diseño de Elena ofrecía. En aquel entonces, Valeria había abandonado la sala de juntas con una sonrisa tensa y palabras corteses que apenas ocultaban su furia. «Esto no se trata de regulaciones urbanas», continuó Tomás, paseándose por la oficina como un felino enjaulado. «Es personal. Está utilizando su nueva posición política para sabotearnos». Elena, siempre más mesurada, estudió nuevamente el documento. Las nuevas normas de preservación cultural no son completamente irrazonables, observó. De hecho, algunas de estas consideraciones las habíamos contemplado en nuestro diseño original, pero las simplificamos para ajustarnos al presupuesto y los plazos. Durante las semanas siguientes, intentaron múltiples aproximaciones para resolver el problema. Los abogados de Tomás argumentaron que el proyecto había sido aprobado bajo la normativa anterior y debería estar exento de los nuevos requisitos. Sus contactos políticos, normalmente efectivos en situaciones similares, se encontraron con puertas cerradas o promesas vagas que no se materializaban. Incluso una generosa oferta de donación para proyectos municipales
Una táctica que Tomás había utilizado en el pasado para agilizar trámites fue elegantemente rechazada. Es como si hubiera blindado todos los canales habituales, comentó frustrado durante una cena tardía en su apartamento. Elena, que había estado inusualmente silenciosa toda la noche, finalmente habló. Quizás estamos abordando esto desde el ángulo equivocado. En lugar de luchar contra las nuevas regulaciones, ¿por qué no las abrazamos? Podríamos rediseñar los elementos problemáticos para no solo cumplir con las normas, sino superarlas. La propuesta de Elena inicialmente encontró resistencia. Rediseñar significaría costos adicionales y, lo más preocupante, retrasos significativos que podrían ahuyentar a los inversores. Sin embargo, a medida que desarrollaba su idea, Tomás comenzó a ver el potencial. Elena sugería incorporar un centro cultural dentro del complejo, dedicado a la preservación y promoción de las tradiciones artísticas mexicanas. Este espacio no solo cumpliría con los nuevos requisitos de contribución al patrimonio cultural, sino que podría convertirse en un atractivo adicional para potenciales compradores y visitantes. Podríamos colaborar con artesanos de diferentes regiones, explicó con creciente entusiasmo. Ofrecer residencias artísticas, talleres, exposiciones, convertir lo que Valeria pretendía como obstáculo en una característica distintiva de nuestro proyecto. Mientras trabajaban en el rediseño, un encuentro fortuito arrojó luz sobre las verdaderas motivaciones detrás de las nuevas regulaciones. Claudia, la asistente personal de Valeria, contactó discretamente a Elena después de una tensa reunión en el ayuntamiento. Se encontraron en un café alejado del centro, donde Claudia, visiblemente nerviosa, reveló información crucial. No se trata realmente de preservación cultural, confesó en voz baja, mirando constantemente alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. Valeria está presionando para que incluyan una fundación cultural específica como parte del proyecto. Una fundación dirigida por su cuñado, que recibiría un presupuesto anual sustancial y espacio privilegiado dentro del complejo. La indignación de Elena fue inmediata. ¿Está utilizando regulaciones municipales para extorsionarnos? Claudia asintió, la culpabilidad evidente en su rostro. Por eso me acerqué a ustedes. Lo que está haciendo no es ético ni legal, pero tiene suficientes aliados en el ayuntamiento para salirse con la suya, a menos que encuentren una manera de neutralizarla. Armados con esta información, Tomás y Elena debatieron sus opciones. La vía más directa sería denunciar el conflicto de intereses, pero sin pruebas concretas y considerando la red de influencias de Valeria, era un camino arriesgado que podría resultar en represalias aún mayores. Necesitamos ser más estratégicos, concluyó Tomás después de una larga discusión. Si atacamos directamente, solo conseguiremos que se atrinchere. Debemos encontrar una solución que le permita salvar las apariencias mientras nosotros recuperamos el control del proyecto. Elena, que había estado trabajando incansablemente en el rediseño, presentó entonces su propuesta completa. No solo había incorporado un centro cultural que cumplía con todas las nuevas regulaciones, sino que había encontrado la manera de hacerlo sin comprometer la integridad arquitectónica o la viabilidad económica del proyecto original. Lo que propongo, explicó mientras desplegaba los nuevos planos sobre la mesa, es crear un espacio cultural tan extraordinario y tan perfectamente integrado con el resto del complejo que rechazarlo sería políticamente imposible, incluso para Valeria. La presentación del rediseño ante la comisión municipal se programó para mediados de octubre. Durante las semanas previas, Elena trabajó con una intensidad que sorprendió incluso a Tomás, quien estaba acostumbrado a su ética laboral impecable.
pasaba días enteros en su estudio, rodeada de planos, muestras de materiales y referencias históricas, emergiendo ocasionalmente para compartir avances o solicitar opiniones. Su determinación era alimentada no solo por el deseo de salvar el proyecto, sino también por un sentido de justicia. La manipulación de Valeria representaba precisamente el tipo de corrupción que había obstaculizado el desarrollo auténtico de México durante generaciones, privilegiando conexiones e intereses personales sobre el mérito y el bien común. Para Elena, nacida en una comunidad donde cada oportunidad se ganaba con esfuerzo y talento, esta situación era profundamente ofensiva. El día de la presentación, la sala de juntas del ayuntamiento estaba inusualmente llena. Además de los miembros de la comisión, varios periodistas especializados en arquitectura y desarrollo urbano habían sido discretamente invitados. Valeria ocupaba su lugar en el estrado con la confianza de quien cree tener todas las cartas ganadoras. Su sonrisa condescendiente cuando Elena comenzó su exposición revelaba que esperaba un intento desesperado de cumplir mínimamente con las nuevas regulaciones. Lo que siguió, sin embargo, dejó a la audiencia completamente cautivada. Elena no solo presentó un rediseño que cumplía con todos los requisitos técnicos, sino que ofreció una visión cultural tan rica y coherente que transformaba por completo la percepción del proyecto. El centro cultural que proponía no era un añadido forzado, sino el corazón mismo del complejo, un espacio donde la tradición y la innovación dialogaban de manera orgánica. Lo que presentamos hoy, concluyó Elena después de una exposición magistral de 40 minutos, no es simplemente un edificio que cumple con normativas, sino un nuevo paradigma de desarrollo urbano que honra nuestro pasado mientras construye nuestro futuro. Un espacio donde el patrimonio cultural mexicano no es una reliquia para ser preservada en vitrinas, sino una fuerza viva que inspira y nutre la creatividad contemporánea. El silencio que siguió a sus palabras fue roto por un aplauso espontáneo que se extendió por toda la sala. Incluso algunos miembros de la comisión, claramente aliados de Valeria, parecían impresionados. La concejal, por su parte, mantenía una expresión neutra que apenas ocultaba su frustración. Cuando finalmente habló, su voz tenía un filo que contrastaba con la calidez que había impregnado la presentación de Elena. La propuesta es ciertamente ambiciosa, comentó, buscando algún punto débil que atacar. Pero me pregunto si es económicamente viable. Los inversores podrían no estar dispuestos a financiar un componente cultural tan extenso. Tomás, que había permanecido estratégicamente en segundo plano durante la presentación, dio un paso adelante. Anticipando esa preocupación, concejal Torres respondió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Hemos asegurado el compromiso de la Fundación Herrera para financiar completamente el centro cultural durante los primeros 5 años de operación. La mención de la Fundación Familiar de Tomás, conocida por su apoyo a las artes y la educación, generó murmullos de aprobación en la sala. Además, continuó, tenemos cartas de intención de 3 instituciones culturales internacionales interesadas en establecer colaboraciones permanentes con el centro. La expresión de Valeria se endureció visiblemente. Estaba siendo superada en su propio juego, y lo sabía. Cuando la comisión votó unánimemente a favor de aprobar el proyecto rediseñado, la victoria de Elena y Tomás fue completa. Sin embargo, la derrota solo intensificó la determinación de Valeria de vengarse. Si no podía detener el proyecto, intentaría destruir a quienes lo habían creado. A través de sus contactos en ciertos medios de comunicación, comenzó a filtrar insinuaciones sobre la repentina relación entre Tomás y Elena, sugiriendo que el matrimonio había sido un movimiento calculado para asegurar contratos y permisos. Simultáneamente, puso en marcha un plan más directo y perverso.
Durante una gala benéfica a la que sabía que la pareja asistiría, contrató a una hermosa modelo para que sedujera a Tomás, con la intención de que Elena los descubriera en una situación comprometedora. La trampa estaba meticulosamente preparada. La modelo había sido informada sobre los gustos y debilidades de Tomás, y Valeria había asegurado que Elena sería casualmente dirigida hacia el lugar del encuentro en el momento preciso. Lo que Valeria no anticipó fue la lealtad de Claudia, quien, cada vez más incómoda con los métodos de su jefa, alertó discretamente a Elena sobre el plan. «Va a intentar separarlos», le advirtió durante un breve encuentro en el baño de un restaurante donde habían acordado reunirse. «Ha contratado a alguien para comprometer a tu esposo durante la gala de la próxima semana». En lugar de reaccionar con pánico o confrontar directamente a Valeria, Elena compartió la información con Tomás y juntos elaboraron una estrategia para desmantelar la trampa. «Si quiere un espectáculo», comentó Tomás con una determinación fría que recordaba sus días como negociador implacable, «le daremos uno que nunca olvidará». Durante los días previos a la gala, refinaron cada detalle de su contraofensiva, transformando lo que debería haber sido su momento de humillación en una oportunidad para neutralizar definitivamente a su adversaria. La noche de la gala, el Hotel Four Seasons resplandecía con la presencia de la élite empresarial y política de México. Elena y Tomás llegaron separados, parte de su estrategia cuidadosamente orquestada. Ella deslumbró con un vestido rojo que atraía todas las miradas, mientras él mantuvo un perfil deliberadamente bajo, permitiendo que la modelo contratada por Valeria lo identificara fácilmente. Cuando la mujer se acercó a él en el bar, ofreciéndole una copa de champán con una sonrisa ensayada, Tomás interpretó perfectamente su papel. Aceptó la bebida, respondió a sus avances con un interés calculado y gradualmente permitió que ella lo guiara hacia un área más privada del hotel, exactamente como Valeria había planeado. Lo que la conspiradora no sabía era que cada movimiento estaba siendo monitoreado por el equipo de seguridad privada de Tomás, y que Elena estaba perfectamente al tanto de dónde y cuándo debía aparecer. El momento culminante llegó cuando la modelo, siguiendo el guión establecido, sugirió continuar su conversación en una suite reservada especialmente para la ocasión. Tomás fingió interés mientras enviaba una señal discreta a través de su teléfono. Justo cuando estaban por entrar al ascensor, Elena apareció, radiante y serena, acompañada no solo por Claudia, quien había decidido abandonar definitivamente el barco de Valeria, sino también por un reconocido periodista de investigación que había estado documentando casos de corrupción en el sector inmobiliario. La expresión de confusión en el rostro de la modelo fue rápidamente reemplazada por vergüenza cuando Tomás, con perfecta compostura, la presentó como la señorita contratada por la concejal Torres para intentar crear un escándalo. Antes de que pudiera responder, Elena se acercó con elegancia, tomó la mano de su esposo y juntos se dirigieron directamente hacia donde Valeria observaba la escena, su rostro transformándose del triunfo anticipado al horror al comprender que su plan había sido descubierto. «Concejal Torres», saludó Tomás con una cordialidad que contrastaba con la tensión del momento. «Mi esposa y yo queríamos agradecerle personalmente por su interés en nuestra relación. Es reconfortante saber que funcionarios públicos como usted dedican tanto tiempo y recursos a asuntos tan relevantes para la ciudad». La ironía en sus palabras era palpable, y varios de los presentes, que habían comenzado a prestar atención al intercambio, intercambiaron miradas incómodas. Valeria intentó mantener la compostura, negando cualquier conocimiento del asunto, pero su voz traicionaba su nerviosismo. Elena, que hasta entonces había permitido que Tomás llevara la conversación, dio un paso adelante, para demostrarle que no guardamos rencores.
añadió con una sonrisa que combinaba dulzura y determinación. Queremos anunciar que el Centro Cultural de nuestro proyecto incluirá un programa especial de ética en la administración pública, donde casos como este podrán ser estudiados por futuras generaciones. El golpe maestro, sin embargo, llegó cuando Tomás reveló que toda la interacción con la modelo había sido grabada, incluyendo su admisión de haber sido contratada específicamente por Valeria. No tenemos intención de hacer pública esta información, aclaró, a menos que continúen los intentos de interferir con nuestro proyecto o nuestra reputación. La amenaza velada fue perfectamente comprendida por todos los presentes. En cuestión de minutos, lo que debería haber sido el triunfo de Valeria se convirtió en su humillación pública. Para consolidar su victoria, Elena y Tomás aprovecharon la atención que habían captado para anunciar la creación de una fundación educativa destinada a jóvenes arquitectos de comunidades desfavorecidas, que llevaría el nombre del abuelo albañil de Elena. El anuncio fue recibido con aplausos entusiastas, transformando completamente la narrativa de la noche. Mientras Valeria se retiraba discretamente de la gala, su influencia y credibilidad severamente dañadas, Elena y Tomás compartieron una mirada de complicidad que comunicaba más que cualquier palabra. Juntos eran invencibles. 6 meses después de la confrontación con Valeria, quien posteriormente cayó en desgracia debido a un escándalo de corrupción no relacionado con ellos, pero que confirmó sus métodos cuestionables, Elena y Tomás enfrentaban un nuevo capítulo en sus vidas. Una mañana de primavera, mientras desayunaban en la terraza de su apartamento con vista al bosque de Chapultepec, Elena compartió la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. «Estoy embarazada», anunció con una mezcla de emoción y nerviosismo, observando atentamente la reacción de su esposo. Durante un instante, Tomás permaneció completamente inmóvil, como si su cerebro necesitara tiempo extra para procesar la información. Luego, su rostro se transformó con una expresión de asombro y alegría tan pura que Elena sintió que su corazón se expandía dentro de su pecho. Sin decir palabra, se levantó, rodeó la mesa y la envolvió en un abrazo que comunicaba todo lo que las palabras no podían expresar: gratitud, amor y una felicidad tan profunda que rayaba en lo sagrado. La noticia del embarazo catalizó en Tomás un deseo que había estado gestándose silenciosamente desde su matrimonio. «Quiero que construyamos nuestro propio hogar», le dijo a Elena una semana después, mientras conducían por las afueras de la ciudad. «No un apartamento en un edificio que comparto con otros, por lujoso que sea, sino un espacio que refleje quiénes somos, diseñado por ti, para nuestra familia». La llevó a un terreno que había adquirido secretamente, una propiedad de 5 hectáreas en las colinas que bordeaban la ciudad. El lugar ofrecía vistas panorámicas del Valle de México, pero lo que realmente capturó la atención de Elena fue el manantial natural que brotaba entre rocas volcánicas, formando un pequeño arroyo que serpenteaba a través del terreno. «Pensé que podrías incorporarlo al diseño», sugirió Tomás, observando cómo ella se arrodillaba para tocar el agua cristalina. «Como un símbolo de vida y renovación, fluyendo a través de nuestro hogar como el amor fluye a través de nuestras vidas». La poética de su sugerencia, tan alejada del pragmatismo que caracterizaba sus decisiones empresariales, conmovió profundamente a Elena. Durante los meses siguientes, mientras su vientre crecía albergando nueva vida, Elena volcó su creatividad en el diseño de su futura casa. Cada línea que trazaba, cada espacio que concebía, estaba impregnado de significado y propósito. La estructura principal se organizaba alrededor de un patio central donde el manantial alimentaba un estanque reflectante,
recordando los antiguos caseríos mexicanos donde el agua era venerada como fuente de vida. Los materiales combinaban técnicas tradicionales con innovaciones sostenibles. Muros de adobe mejorado que proporcionaban aislamiento térmico natural, madera recuperada de antiguos edificios para vigas y puertas, piedra local para pavimentos y muros exteriores. Grandes ventanales enmarcaban vistas cuidadosamente seleccionadas del paisaje, mientras que celosías inspiradas en patrones zapotecos filtraban la luz creando efectos cambiantes a lo largo del día. «Quiero que nuestra casa respire con nosotros», explicó a Tomás mientras revisaban los planos. «Que se sienta sólida y permanente, pero también viva y en constante diálogo con la naturaleza que la rodea». En el 4º mes de embarazo, decidieron viajar a Oaxaca para que Tomás conociera más profundamente las raíces de Elena y para anunciar la noticia a sus padres en persona. La familia de Elena vivía aún en la misma casa modesta donde ella había crecido, en un barrio periférico de la ciudad colonial. Tomás, que había visitado Oaxaca anteriormente solo como turista hospedado en hoteles boutique, experimentó por primera vez la auténtica vida cotidiana de la región. Los padres de Elena, inicialmente reservados con el yerno millonario que hablaba con acento capitalino, pronto se rindieron ante su sinceridad y el evidente amor que profesaba por su hija. Don Miguel, el padre de Elena, un maestro jubilado con profundo conocimiento de la historia regional, encontró en Tomás un oyente genuinamente interesado en sus relatos sobre las tradiciones zapotecas y mixtecas. Doña Carmen, su madre, que mantenía vivo el arte del telar de cintura, se sorprendió cuando Tomás expresó interés en aprender las técnicas básicas. «Quiero tejer un pequeño zarape para mi hijo», explicó con una humildad que contrastaba con su habitual confianza empresarial, «para que desde su nacimiento esté envuelto en la tradición de sus ancestros». La noticia del embarazo fue recibida con lágrimas de alegría y una celebración improvisada que reunió a vecinos y familiares. Mientras observaba a Tomás interactuar con la comunidad, aceptando copitas de mezcal y participando en conversaciones sobre política local y tradiciones agrícolas, Elena sintió una oleada de gratitud por cómo sus mundos, aparentemente incompatibles, habían encontrado formas de entrelazarse. Durante una tarde particularmente memorable, Tomás sorprendió a todos al anunciar que había adquirido un terreno cercano a su futura casa en Ciudad de México, donde construiría una vivienda para los padres de Elena, no para alejarlos de su comunidad, aclaró rápidamente al ver la expresión preocupada de don Miguel, sino para que puedan pasar tiempo con su nieto sin tener que hacer el largo viaje. Y por supuesto, mantendrían su casa aquí para cuando quieran regresar. La propuesta, presentada con respeto y sin imposición, fue recibida con emoción contenida. «Siempre soñé con ver crecer a mis nietos», confesó doña Carmen esa noche mientras preparaba chocolate caliente en la cocina familiar, «pero pensé que la distancia lo haría imposible». El nacimiento de Mateo Miguel Herrera Martínez ocurrió durante una madrugada de octubre, mientras una suave lluvia caía sobre la ciudad. Elena había insistido en un parto natural, asistido por una partera tradicional oaxaqueña y un equipo médico en una clínica privada que respetaba sus deseos de incorporar elementos culturales significativos. Tomás, que había asistido a cada clase prenatal y leído decenas de libros sobre paternidad, permaneció a su lado durante las 18 horas de labor, sosteniendo su mano, masajeando su espalda y susurrando palabras de aliento cuando el dolor amenazaba con sobrepasar su resistencia. Cuando finalmente el llanto de su hijo llenó la habitación, ambos fueron inundados por una emoción tan profunda que trascendía cualquier experiencia previa. «Es perfecto»,
murmuró Tomás con voz entrecortada mientras la partera colocaba al recién nacido sobre el pecho de Elena. Completamente perfecto. Los primeros meses de paternidad transformaron su relación de maneras que no habían anticipado. Tomás, el implacable empresario que había construido un imperio trabajando jornadas de 16 horas, descubrió una capacidad para la paciencia y la ternura que sorprendió incluso a Elena. Insistió en participar activamente en todos los aspectos del cuidado del bebé, desde los cambios de pañal hasta los paseos nocturnos cuando Mateo no podía dormir. «Mis reuniones pueden esperar», declaró cuando su asistente intentó programar una videoconferencia durante el tiempo que había reservado para estar con su hijo. Esto no. Elena, por su parte, encontró en la maternidad un nuevo tipo de creatividad. Las canciones de cuna zapotecas que su abuela le había enseñado fluyeron naturalmente de sus labios. Y las historias que inventaba para Mateo, aunque él fuera demasiado pequeño para comprenderlas, estaban llenas de personajes que combinaban los mundos de ambos padres. Empresarios que aprendían lecciones de humildad de artesanos tradicionales, arquitectos que construían puentes entre comunidades divididas, niños que descubrían tesoros en los lugares más inesperados. Su nueva casa, finalizada justo a tiempo para la llegada de Mateo, se convirtió en el escenario de esta etapa de sus vidas. Tal como Elena había visualizado, el espacio respiraba con ellos, cambiando sutilmente con las estaciones y las horas del día. La habitación de Mateo, ubicada estratégicamente para recibir la primera luz de la mañana, estaba decorada con móviles de alebrijes creados por artesanos oaxaqueños y un mural que representaba la flora y fauna mexicanas en un estilo que fusionaba lo tradicional con lo contemporáneo. Los padres de Elena, que ahora pasaban la mitad del año en la casa que Tomás había construido para ellos a 10 minutos de distancia, eran visitantes frecuentes, trayendo consigo el aroma de mole recién preparado y la sabiduría de generaciones. Don Miguel enseñaba a Tomás palabras en zapoteco mientras caminaban por los senderos que rodeaban la propiedad, y doña Carmen pasaba horas meciendo a su nieto mientras le cantaba las mismas canciones que había cantado a Elena décadas atrás. En el primer cumpleaños de Mateo, organizaron una celebración que reflejaba la fusión de sus mundos. La casa se llenó de invitados diversos, socios comerciales de Tomás compartiendo conversaciones con artesanos oaxaqueños, arquitectos internacionales descubriendo afinidades con músicos tradicionales, niños de diferentes estratos sociales jugando juntos en el jardín. Durante la fiesta, Elena observó a su esposo mientras sostenía a su hijo en brazos, mostrándole los colibríes que visitaban las flores de la terraza. Había en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza para escuchar los balbuceos de Mateo, una paz que contrastaba dramáticamente con la tensión que lo caracterizaba cuando lo conoció. «¿En qué piensas?», preguntó Tomás al notar su mirada. Elena sonrió, acercándose para unirse a ellos. «En lo lejos que hemos llegado, en cómo dos personas de mundos tan diferentes construyeron algo tan hermoso juntos». Esa noche, después de que los invitados se marcharon y Mateo dormía profundamente en su cuna, Tomás llevó a Elena al estudio que había diseñado para ella en el ala este de la casa. Sobre el escritorio había un sobre elegante con el logotipo de una prestigiosa fundación internacional de arquitectura. «Llegó esta mañana», explicó con una sonrisa enigmática. «No quería dártelo durante la fiesta». Con curiosidad, Elena abrió el sobre y extrajo una carta formal que la invitaba a participar en un concurso exclusivo para diseñar un centro cultural binacional en la frontera entre México y Estados Unidos. «Es el proyecto perfecto para ti», comentó Tomás mientras ella leía los detalles.
Un espacio que celebra la conexión entre culturas diferentes, que construye puentes en lugar de muros. Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al comprender el simbolismo del proyecto y lo que representaba en su trayectoria profesional. No sé si estoy lista, confesó, la inseguridad momentáneamente visible en su rostro. Tomás tomó sus manos entre las suyas, exactamente como había hecho la primera vez que se conocieron, pero ahora con la intimidad de quienes han compartido tanto. «Estás más que lista», afirmó con convicción. «Tu visión es exactamente lo que el mundo necesita ahora. La capacidad de ver belleza en la diversidad, de crear espacios donde las diferencias no dividen, sino que enriquecen». Mientras contemplaba la posibilidad, Elena comprendió que su historia con Tomás había sido precisamente eso. La creación de un espacio compartido donde sus diferencias, lejos de separarlos, habían ampliado sus horizontes y profundizado su capacidad para amar y crear. «Lo haré», decidió finalmente, sintiendo una renovada confianza fluir a través de ella. «Diseñaré un espacio que cuente nuestra historia, la historia de cómo dos mundos pueden convertirse en uno sin perder su esencia». Tomás sonrió, reconociendo en sus palabras la misma visión que lo había cautivado desde el principio. «Nuestros mundos diferentes», murmuró, abrazándola mientras contemplaban juntos el futuro que continuarían construyendo, y nuestro único hogar.